Hola, mi nombre es Sebastián Yats y hace ya 2 años estoy a cargo del archivo Mauricio Amster, que es un archivo que se encuentra en línea, de libre acceso. Y la muestra que estamos viendo hoy día es la primera muestra que sucede en vivo, en un espacio, con algunos de los materiales que están presentes en ese archivo. Mauricio Amster fue un tipógrafo, diagramador, traductor, profesor, autor de origen polaco. Él nació en 1907 en la ciudad de Lwów, una ciudad que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Después perteneció a los nazis, perteneció a los rusos. Es una ciudad fronteriza, hoy día es Ucrania, se llama Lviv. En un comienzo se fue a estudiar con la intención de ser artista, pintor, a la Academia de Bellas Artes de Viena. Al poco tiempo, según él mismo cuenta en uno de sus textos, se dio cuenta que no tenía lo que se necesita para ser un artista de verdad. Entonces decide estudiar artes gráficas en la Escuela Reimann de Berlín. Y al mismo tiempo, y que es parte de la razón por la cual yo estoy participando de este archivo, es porque mi abuelo también nació en Lwów, Mariano Rawicz, un año mayor que Mauricio Amster. También estudió artes gráficas, pero en Leipzig. Eran amigos desde infancia. Entonces mi abuelo se instala en Madrid en 1930, en una época de mucho crecimiento de la industria editorial española. Entonces mi abuelo llama a Amster, le manda un mensaje a Amster y le dice: vente a España, acá hay trabajo. Aparte que ellos también venían con una formación alemana que tenía un avance técnico muy distinto a lo que tenían los españoles. Por ejemplo, la técnica del fotomontaje era algo que era una técnica bastante nueva, por lo que al instalarse Amster en España, ambos empiezan a tener mucho trabajo en distintas editoriales. Luego, con los años, se instala la Segunda República. Ambos pertenecían al Partido Comunista. Ambos participaron activamente de la Segunda República como milicianos. Amster, por miopía, no combatió en el frente, pero sí tuvo mucho trabajo en el Ministerio de Propaganda, haciendo afiches, carteles, y la famosa cartilla escolar antifascista y la cartilla aritmética antifascista, que eran documentos para instruir y también como herramienta de propaganda para los soldados en el frente. Al terminar la guerra civil, Amster logra escapar de España hacia Francia, donde Rafael Alberti, quien era amigo de Pablo Neruda, y Pablo Neruda fue un comisionado enviado por Pedro Aguirre Cerda para traer un grupo de exiliados de la Segunda República Española a Chile en un barco llamado Winnipeg, que llegó en septiembre de 1939 a Valparaíso. Y en ese momento Amster llega a Chile con su esposa Adina Menedo, encuadernadora gallega, que también trabajaba en el Ministerio de Educación de la Segunda República. Llega a Chile y inmediatamente consigue trabajo. Ya había tenido contacto con distintos escritores en España. Y la carrera de Amster de ahí en adelante es una carrera ascendente, muy prolífica. Empieza a participar de las principales editoriales de la época. También hay que considerar que en ese momento, posterior a la Guerra Civil Española, se dejan de recibir muchos libros desde España a Chile y a Latinoamérica, por lo cual eso es un incentivo para una mayor producción de libros locales. Entonces, una época de oro, de alguna forma, editorial para Chile. Y él participa, por ejemplo, como director artístico de la editorial Zigzag, luego de la editorial Universitaria, también la editorial Ercilla, Nacimiento, Orbe y un gran etcétera. Y hasta el día de hoy, Amster es incuestionablemente la persona que más libros ha producido en Chile, desde distintos roles, sobre todo desde la proyección y la diagramación.
Mi abuelo, por su parte, no logró salir de España. Fue capturado, fue condenado a cadena perpetua a la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia, donde finalmente en 1946 es exonerado y puesto en libertad con orden de expulsión de España. Momento en el cual Amster se pone en contacto con él y le dice: vente a Chile, aquí hay trabajo, yo te puedo alojar. Entonces se viene a Chile. El archivo contiene 3 secciones. En una primera etapa se trabajó en digitalizar todos los documentos pertenecientes a esta herencia, que son básicamente cartas, fotografías, documentación, mucho material relativo a la Segunda República y la guerra en España, y también cosas pertenecientes a los 40 años que estuvo acá trabajando en Chile Mauricio Amster. Y además también una serie de libros, 290 libros, que es lo que quedó finalmente de una biblioteca que sin duda era mucho más amplia, y que se fue desmembrando primero con la muerte de Mauricio, luego con la muerte de Adina. Y luego hay una tercera parte del archivo que consiste en una pregunta que siempre había surgido a lo largo de los años en conversaciones con editores, con diseñadores, que es: ¿cuántos libros hizo Amster? Porque son muchísimos. Es muy fácil que si uno recoge al azar un libro producido entre los años 40 y el año 80, las probabilidades de que sea un libro de Amster son muy altas. Entonces nos preguntábamos cuántos libros hizo. Y quisimos resolver o intentar resolver esa pregunta comenzando un catálogo razonado de su obra en Chile. Entonces existe esa tercera parte del archivo, que es el catálogo razonado, que tiene 1.278 libros y que en ningún caso representa la obra completa. Sabemos sin duda que hay muchos libros que no están ahí, que por tiempos o recursos no alcanzaron a incluirse, pero que de todas formas sirve para tener una panorámica, para entender los lugares donde trabajó, las personas con que trabajó y también las técnicas gráficas que fue empleando a lo largo de su carrera. Por ejemplo, esta es una colección de editorial universitaria llamada Biblioteca Hispana, que rescataba distintos autores españoles de distintas épocas, sobre todo del siglo de oro, y es un trabajo de los años 50, hecho en colaboración con Nemesio Antunes. Aquí se puede ver la tipografía y la diagramación interna del libro corresponde a Amster, la proyección de la colección corresponde a Amster, pero los dibujos que vemos en portadas, también en el lomo, corresponden a Nemesio Antunes. Y en cada una de las vitrinas tenemos distintos ejemplos de esa colección Biblioteca Hispana. Aquí tenemos otro ejemplo de Biblioteca Hispana. Si uno se fija, los interiores es un arte muy sutil de la diagramación del libro. A veces los filetes, las separaciones, el interlineado, la selección de tipografía son elementos que a veces uno puede pasar por alto, pero que determinan de todas formas la lectura que uno tiene, lo amable que puede ser el sostener un libro y el avanzar página a página. Normalmente nosotros acudimos a los libros por su contenido, pero el arte de Amster y de los diseñadores editoriales tiene que ver con encontrar la mejor manera de presentar eso al lector y darle la mejor posibilidad de acceder a ese material. Aquí hay otro ejemplo, el poema del mío Cid. Todavía seguimos con ilustraciones de Nemesio Antunes y diagramación y tipografía de Mauricio Amster, también Lope de Vega, autores del siglo de oro español.
Mauricio Amster, por lo que cuentan distintas personas que trabajaron con él, era alguien muy enfocado en su trabajo, un poco huraño, incluso trabajaba mucho desde casa. En una primera instancia en Bulnes, donde vivió prácticamente 20 años, al comienzo del Paseo Bulnes, en los 2 primeros edificios. Y luego en Las Condes se construyó una casa. El plano de esa casa se puede encontrar en el archivo también. Entonces, era una persona cuya obra también se entiende un poco desde sus rasgos personales. Era alguien bastante serio, hay que decir, sin duda, marcado por la experiencia de la guerra. Su familia murió en campos de concentración. Y él también vio sus sueños frustrados de alguna forma, la vida que estaba llevando en España y la vida que llevaba en Europa, de alguna forma, es algo que nunca pudo recuperar. Se exilió en Chile y terminó muriendo acá en Chile, nunca regresó a Europa. Y por lo tanto, de alguna forma, él encontró un sentido para su vida en el oficio, en el trabajo, lo cual hace que llegue a producir este nivel de obra. Y por otro lado también es importante decir que él fue parte del grupo original, junto con Ernesto Montenegro, que fundan la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y él dictó la cátedra de técnica gráfica durante también prácticamente 20 años, formando a 20 generaciones en las técnicas de la imprenta. Este libro, Técnica Gráfica, es un libro que en su comienzo fue una publicación que Amster utilizaba en el curso que daba de técnica gráfica en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Entonces, en el comienzo, es un libro que circulaba como un material de ayuda para los alumnos, hecho en mimeógrafo, hecho en ediciones muy baratas. Y en la medida que se fue ampliando el curso, la primera edición es de 1954 y esta es la primera edición de 1966, cuando le quita al título Técnica Gráfica del Periodismo y simplemente lo convierte en Técnica Gráfica, Evolución, Procedimientos y Aplicaciones, y se convierte en el tercer libro hecho en Chile sobre el oficio de gráfica. Los primeros 2 tenían que ver con imprenta y eran ya del siglo XIX. Y en este libro revisa las distintas materialidades y técnicas disponibles para la confección de tanto libros como revistas o periódicos. Vale destacar, por ejemplo, esta página donde señala con rojo la manera en la cual uno indica los errores y las erratas en la producción de un libro, de manera que el impresor y la gente del equipo técnico de la imprenta pueda corregir esos errores. 3 años después de la publicación de Técnica Gráfica, aparece la Normas de Composición, Guía para Autores, Editores, Correctores y Tipógrafos, que es más bien un manual dedicado no tanto a la enseñanza universitaria, sino más bien para el uso práctico de cómo identificar errores y usos correctos de la interlínea, la sangría, los números, las versalitas, las cursivas, las paréntesis, diagonales, las comas, punto y coma, las referencias, el buen uso de la producción de libros. Y lo que estamos viendo aquí hoy día es una muestra que se enfoca en un aspecto particular. Hay mucha gente que también tiene una especial fascinación con la obra de Amster en tanto portadista o diseñador de cubierta. Y esta obra busca presentar eso, no de una manera completamente exhaustiva, pero sí mostrar una panorámica lo más amplia posible sobre sus trabajos en diversas editoriales. Y algo en particular que tiene esta muestra
es que lo que se ve en las paredes son las cubiertas o sobrecubiertas de los libros, salidas de imprenta y guardadas por él en una carpeta, quizás por él o por su mujer Adina Menedo, con una noción de que eran trabajos que valía la pena conservar, no solamente como objeto libro, sino también como un objeto de diseño. Y lo que permite, al desplegarlas de esta manera, es en muchos casos entender cómo la cubierta y la contraportada, el lomo, las solapas, a veces eran concebidas como una sola obra y no como elementos separados. Y también es posible ver a lo largo de los años distintas técnicas que ha empleado. Y al mismo tiempo es posible ver cómo también colaboró con distintos artistas y distintas personas, y que no era un trabajo en ningún caso individual solamente, sino que también era un trabajo colectivo de un grupo humano que trabajaba en torno al mundo editorial chileno. Diseñó muchas tipografías desde un lugar que se llama rotulación, que tiene que ver con el dibujo. Como por ejemplo, se puede ver claramente en el caso de Babel, que se ve que es un trazo hecho a mano, o incluso en casos como este poemario de Carmen Ábalos, Sencillamente, que también son letras dibujadas, o los mismos casos que veíamos antes, de la colección Biblioteca Hispana, o La Hiedra, por ejemplo, o el Oratorio Menor, también de Carmen Ábalos. Aquí hay un ejemplo donde se puede ver claramente el uso de rotulación para el diseño de las letras. Esto está hecho a mano. Y sobre todo en el interior del libro, que se compone de la siguiente forma, donde claramente las letras capitulares que están en rojo están dibujadas a mano, y luego el resto de los versos del poema están hechos con tipos móviles de metal. Esta es una versión especial de las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, porque fue realizada en Argentina por la editorial Torres Agüero, que componía estas miniaturas. Como pueden ver, es un libro pequeño y que replica lo que hizo en Editorial Universitaria con las láminas de Hans Holbein el Joven, de La Danza Macabra, y los versos de la poesía de Jorge Manrique. La tipografía, que son tipos de carácter gótico, está también hecha a mano y dibujada para cada una de las páginas del libro. Este libro tuvo al menos 7 versiones distintas. Primero en Editorial Babel en los años 40, sin los grabados de Holbein. Luego en los años 70 en la Editorial Universitaria. También se hizo una editorial de lujo para la Sociedad de Bibliófilos, y esta edición en miniatura de Torres Agüero. Este es un libro bastante especial también. En general, los libros que realizaba para la editorial Babel, que es otro capítulo aparte fue Samuel Glusberg, un judío ruso exiliado en Argentina, que luego se instala en Chile durante algunos años y mantiene la revista y la editorial Babel, ambas muy representativas de la cultura y la intelectualidad de la época, de los años 40 sobre todo. Esta es una edición que es una traducción que hace Amster del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y esta es una encuadernación realizada por Adina Menedo, su esposa, y que eran ediciones de alguna forma de lujo para quienes estaban suscritos a la editorial. En este caso, este ejemplar es de muestra, contiene este grabado en talla dulce
con los bustos de Marx y Engels. Y luego, bueno, esto fue una edición hecha para el centenario justamente de la escritura del Manifiesto Comunista en 1948. Y luego el texto, como se ve en esta disposición, con amplios márgenes blancos. Incluso esta es una edición que pertenecía a él, no está tonsurada, se ve que hay varias páginas que todavía están unidas, como se notaba aquí al comienzo, hechas con un papel de alta calidad y con este forrado en papel rojo. Y este libro en particular es no solamente un libro, sino que en realidad es un disco de 45, la colección La Voz de la Poesía, de Editorial Universitaria, con recitación de Roberto Parada, diseñado también por Amster, siempre con una fotografía detrás del autor y por dentro el librillo con el poema. Este es un ejemplo de una cubierta realizada por Amster con la técnica del fotomontaje y que conserva todavía aquí la firma que utilizaba en Europa. Una firma manuscrita con unos puntos bien grandes que luego abandonaría en Chile y comenzaría a firmar las cubiertas con simplemente el apellido Amster. Y en esta portada tiene la particularidad de ser una de las 4 que hizo para esta misma novela. Las Uvas de la Ira, de John Steinbeck, ganador del Premio Nobel. Es un libro que se imprimió muchas veces y que tuvo distintos tirajes. Por lo tanto, hay distintos tipos de diseños, lo cual hace muy interesante ver de qué manera podía renovar el interés que produce un libro visualmente, siendo siempre el mismo contenido. Aquí vemos otro diseño realizado para la misma novela, Las Uvas de la Ira, en este caso exclusivamente en dibujo, también conservando todavía la firma que utilizaba en Europa. Por ejemplo, este es otro libro de la poeta Carmen Ábalos, como habíamos visto previamente, Sencillamente y Oratorio Menor. La particularidad que tiene este libro es que, hasta donde sabemos, sería la única participación de Amster en la editorial Orbe, lo cual probablemente se explique por la cercanía que tenía con ella. De hecho, se puede leer en la primera página la dedicatoria que hace Carmen Ábalos a Mauricio Amster, mi tipógrafo de elección, este librito que se debe en tan grande parte a su paciencia y amistad, de la única poetisa en su vida, espero, Carmen. Aquí hay algunos ejemplos de una colección de libros en los años 70, hechos en la editorial universitaria, que tienen la particularidad de haber sido proyectos que propuso Amster a la editorial universitaria, o sea, proyectos que vinieron desde su iniciativa y no solamente desde una petición de la editorial. Hablamos ya de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y vemos también otros ejemplos como los 10 romances de amor, poesía medieval española, también combinando la rotulación de textos grabados y la combinación de negro y rojo en las tintas. También es el caso, por ejemplo, de La Cena Jocosa, Baltasar del Alcázar, también una composición con tipografías diseñadas especialmente para esta publicación, la combinación de rojo y negro. También el Sermón de la Montaña, siguiendo el mismo concepto, tintas rojas y tintas negras, letras rotuladas y acompañada con grabados de Gustave Doré. Y, por ejemplo, también la Epístola Moral, combinando el rojo, el negro y las letras rotuladas.
también no quería perder la oportunidad de mencionarles cuáles son las publicaciones que se pueden conseguir respecto a Amster. El primer libro que se publica es del año 2011, realizado por Juan Guillermo Tejeda. Es un libro que cruza su propia biografía con la vida y obra de Amster en Chile. Fue editado por la Universidad Diego Portales. Luego, hace 2 años, 2021, sale este libro de una editorial reciente, Carbón Libros, que es de los hermanos Joaquín y Roberto Contreras. Joaquín Contreras es un diseñador, tipógrafo, que hizo su tesis universitaria sobre la obra de Amster. Nos conocimos en el proceso de desarrollo del archivo y pasó a formar parte del equipo. Y es un libro que reúne una serie de textos escritos por Amster en la revista Babel y también algunos extractos de su técnica gráfica. Y finalmente, un libro que acaba de lanzarse es de Provincianos Editores, con texto de Felipe Reyes, que es quien escribió el libro sobre la editorial Nacimiento, y un texto de Roberto Oces, profesor de diseño, quien ha rescatado tipografías de Amster y que diseñó este libro a partir del diseño, la disposición de los elementos, las cajas, los renglones del libro Técnica Gráfica. Y es un libro que combina ambos textos con una serie de imágenes pertenecientes al archivo Mauricio Amster en línea. En www.archivomauricioamster.cl pueden ver todos los materiales pertenecientes al archivo personal, la biblioteca personal y el catálogo razonado, además de diversos textos que acompañan esos materiales.